Cuando llega la noche, todo se vuelve más silencioso por fuera y más ruidoso por dentro, ¿verdad? Es como si el alma, que pasó todo el día fingiendo calma, decidiera gritar de una sola vez. ¿Lo has sentido? Te acuestas, el cuerpo parece cansado, pero la mente, esa mente gira sin parar. Y ahí entra una llave olvidada por muchos: declarar paz sobre la propia mente, usando la palabra. El Salmo 112 no te pide reprimir tus sentimientos, sino alinear el corazón con una verdad superior. No temerá malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Ahora mira, esa firmeza del corazón no es un don para unos pocos, es una práctica. Es como entrenar un músculo. ¿Has pensado en convertir tus últimos 10 minutos del día en un retiro nocturno? Cierra los ojos, respira profundo y lee un versículo con calma, saboreando cada palabra como si fuera alimento sagrado. Por ejemplo, bienaventurado el hombre que teme al Señor. Repítelo en voz baja hasta que se vuelva refugio. En lugar de repasar tus errores o tus pendientes, ensaya el descanso. El descanso en el Dios que ya está en el mañana antes de que tú despiertes. Hay algo que pocos te dicen. Preocuparse también es un tipo de fe, mal dirigida. Crees tanto que algo saldrá mal, que te entregas al sufrimiento anticipado. Pero el Salmo 112 muestra el camino contrario. Habla del hombre que, incluso rodeado de tinieblas, encuentra luz, y no es magia, es espiritualidad práctica. ¿Quieres un ejercicio simple? Escribe en una hoja todo lo que te preocupa. Dóblala y antes de dormir ora así: Señor, pongo esto en tus manos. Ocúpate de lo que yo no puedo controlar. ¿Suena demasiado simple? Pruébalo durante 7 noches seguidas y luego me cuentas. ¿Recuerdas aquella vez que tuviste una noche terrible y al día siguiente las cosas no eran tan malas como parecían? Exacto. A veces la ansiedad es una lupa distorsionada. El Salmo 112 habla de un corazón que no se tambalea, incluso cuando el caos amenaza. Ese corazón firme no existe porque todo vaya bien, sino porque la confianza está en el lugar correcto. Te comparto una analogía personal. Cuando era niña, mi padre me enseñó que durante la tormenta el mejor lugar era a su lado. Y así es con Dios también. Cuando los truenos de la vida comienzan, corre hacia Él, no huyas de los problemas. Y si tu ansiedad tiene nombre, deudas, decisiones, salud, futuro, debes saber que el texto bíblico no ignora tu dolor. Te valida y además te muestra una salida. Porque la fe no es fingir que todo está bien, es saber que, incluso cuando todo parece ir mal, estás sostenido. ¿Qué tal si colocas un recordatorio en tu móvil que diga 21:30, hora de la paz? Y en ese momento, apagas las pantallas, enciendes una luz suave, tomas la Biblia y declaras: hoy descanso, porque mi Dios no duerme y Él está cuidando de todo. Créelo, esta práctica puede convertirse en el ancla que te salva en los días más agitados. Y mientras cultivas ese silencio interior, comienza a nacer un nuevo espacio. Un espacio donde la paz ya no es una visita, sino una residente. Y quizá entonces empieces a notar otras batallas ocultas, como ese cansancio que no siempre tiene nombre, esa tristeza que nadie ve, y ahí es donde entramos en un terreno aún más profundo. ¿Hay algo más agotador que fingir que todo está bien? Sonríes, respondes: todo bien, gracias a Dios. Pero por dentro, estás en un campo de batalla. Y lo peor es que no siempre se trata de algo concreto. A veces es un vacío que ni siquiera sabes explicar. Solo un peso que no se va, un cansancio que no pasa, un dolor que nadie ve. El Salmo 112 describe a alguien que es fuerte por dentro, incluso cuando todo alrededor intenta robarle esa fuerza. Y eso, amigo mío, es espiritual.
No hay medicina para eso, solo la presencia de Dios. ¿Has notado que por la noche esos dolores se intensifican? Es como si la oscuridad revelara las grietas del alma. Por eso, la hora de dormir no es solo el final del día, también es un campo espiritual. Y si supieras que ese momento puede ser el comienzo de tu sanidad, la Biblia muestra que la firmeza del justo no nace de una mente fuerte, sino de un alma que aprendió dónde reposar. No tienes que soportarlo todo solo, ni deberías. La primera liberación es admitir, estoy demasiado cansado para seguir fingiendo. Cuando pasé por una etapa así, me encontré llorando bajo la ducha. Y no era por un problema puntual, era un cúmulo de cosas no dichas, emociones tragadas, promesas postergadas. El Salmo 112 me alcanzó como un abrazo. No será conmovido para siempre, el justo será recordado eternamente. Eso me enseñó que Dios no se olvida de quién eres, incluso cuando tú sientes que te perdiste de ti mismo. Mira, una de las prácticas que más me ayudó fue escribir oraciones como si fueran cartas, algo así. Dios, ni siquiera sé por dónde empezar, pero aquí estoy. Solo eso ya cambia el ambiente. Si esa tristeza silenciosa es la que te visita por las noches, entiende que no es señal de fracaso espiritual. Al contrario, es señal de que tu alma está pidiendo cuidado, no juicio. El justo no es el que nunca se tambalea, sino el que sabe dónde afirmarse. Y aquí va un consejo práctico. Antes de dormir, pon un canto suave en los auriculares. De preferencia, uno que no distraiga, sino que calme. Mi favorito para esos momentos es Descanso, del Ministerio Zoe. Deja que esa melodía lave tu mente. A veces, la alabanza entra donde la palabra todavía no ha llegado. El agotamiento no se soluciona con más esfuerzo, se sana con rendición. El mundo te empuja a producir, correr, fingir productividad. Pero el Espíritu Santo te invita a lo contrario, a descansar, y ese descanso, a diferencia del mundo, sana. No es el final del camino, es el comienzo. ¿Recuerdas ese versículo que dice, en la casa del justo hay prosperidad? No se trata solo de dinero, se trata del ambiente. Empieza a transformar tu habitación en un lugar de sanidad. Un poco de aroma, una Biblia abierta, una frase en la pared. Hoy descanso porque Dios pelea por mí. Y cuando ese descanso se vuelve hábito, el alma comienza a respirar de nuevo, y cuando respira, se da cuenta de cuánto tiempo estuvo aprisionada por dentro. Es en esa rendija donde surge otra incomodidad. ¿Y si estuvieras viviendo en un ciclo de estancamiento? Proyectos detenidos, vida bloqueada y esa sensación de que todo se ha quedado atascado. Así es. El contraste entre el justo y el impío no es solo poético, es práctico. Mientras el justo permanece firme, el impío es consumido por la desesperación. Esto nos enseña que la firmeza espiritual no es insensibilidad, sino confianza. Cuando la mala noticia llega, y siempre llega, el corazón del justo no se desestabiliza. Y quizá por eso tantas personas se han aferrado al Salmo 112 antes de dormir, no para evitar la batalla, sino para encontrar paz en medio de ella. Ha llegado tu momento de alinearte con esta verdad. Si buscas esa estabilidad, esa provisión y esa paz inquebrantable, únete a nosotros en esta oración, cierra tus ojos, respira profundo y activa el Salmo 112 sobre tu vida ahora. Escribe en los comentarios, mis raíces son profundas, confío en el Señor, y deja tu petición para que oremos juntos. ¿Has sentido alguna vez que tu vida se detuvo? No es solo cansancio. Es como si todo a tu alrededor se hubiera quedado estancado. Los proyectos no avanzan, el dinero entra y desaparece, las puertas parecen trabadas. Y lo peor,
Miras a tu alrededor y ves a otros fluyendo, conquistando, viviendo, mientras tú te preguntas, ¿qué está mal conmigo? La verdad es que muchos bloqueos externos tienen su origen en ataduras espirituales internas. El Salmo 112 no habla solo de bendiciones, sino de desbloqueo, de un estilo de vida que alinea el alma con el progreso. Dios no quiere verte estancado. El texto dice, en la casa del justo hay abundancia y riqueza, y su justicia permanece para siempre. Eso no significa que todo justo será millonario, sino que revela una verdad profunda. Existe un tipo de prosperidad que comienza por dentro. Cuando eres justo, generoso, firme, las bendiciones tienen dónde posarse. Es como si tu casa espiritual cobrara estructura. ¿Quieres un paso práctico? Empieza a identificar las áreas de tu vida que están detenidas. Pregúntate, ¿qué estoy tolerando por miedo a cambiar? El Salmo también habla de una luz que nace en medio de la oscuridad. Y aquí hay una clave que muchos ignoran. Dios no siempre te saca de las tinieblas de inmediato, pero sí te da luz dentro de ellas. Eso lo cambia todo, porque dejas de vivir esperando el milagro y comienzas a vivir como alguien que ya lleva la respuesta dentro. Cuando más estancado me sentí, hice una oración que transformó mi rumbo. Señor, si el milagro no viene de fuera, enciende la lámpara por dentro. A la semana siguiente, empezaron a surgir ideas, contactos e incluso soluciones financieras. El estancamiento cayó cuando entendí que la prosperidad comienza en el espíritu. Y aquí entra algo esencial. La generosidad es el antídoto contra la escasez. Puede parecer contradictorio, pero el Salmo 112 dice que el justo reparte con los pobres, su justicia permanece para siempre. Es decir, se niega a vivir gobernado por el miedo a la falta. Si todo lo que tienes es poco, comparte igual, no por el valor, sino por el gesto. Eso desbloquea cosas invisibles. Un día, con menos de 5 euros, compré pan y fruta para un hombre en la calle. Ese mismo día, una propuesta de trabajo que llevaba semanas detenida fue aprobada. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero mi fe sabe que no lo fue. Sí puedes prosperar y no necesitas esperar mejores condiciones. Lo que necesitas es mejor alineación. Dios no bendice solo las acciones, bendice las intenciones que nacen de la fe. Y ese alineamiento empieza cuando entiendes que no estás condenado a vivir atrapado en ciclos de escasez. El Salmo 112 no fue escrito para memorizarlo. Fue escrito para activarlo. Cuando lo oras por la noche, estás sembrando palabras de futuro en el suelo de tu presente. Y la cosecha, tarde o temprano, llega. La pregunta es, ¿te estás preparando para recibirla? Porque una vez que desbloqueas tu mente, tu corazón y tu espíritu, comienzas a notar que tal vez no estás detenido. Solo estás siendo preparado. Y en esa espera, muchas veces aparece un nuevo dolor, el bloqueo invisible, esa fuerza silenciosa que te impide avanzar, incluso cuando todo parece listo. Estar estancado duele de una forma que casi nadie comprende. No hay fiebre, no hay herida, pero hay un peso invisible en el pecho, como si la vida hubiera entrado en pausa sin tu permiso, y entonces te preguntas, ¿por qué todo está trabado? El Salmo 112 responde sin rodeos. El justo florece incluso en tiempos difíciles. Eso significa que tu prosperidad puede comenzar ahora, aún antes de que las circunstancias cambien. Es como si Dios dijera, déjame abrir caminos dentro de ti antes de abrir puertas fuera de ti. Un detalle poderoso de este salmo es que asocia la prosperidad con la generosidad. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. La lógica del cielo no es acumular, sino fluir. Cuando actúas con fe, incluso teniendo poco, rompes el ciclo de la escasez. Recuerdo una vez que
con casi nada en la cuenta. Aún así, decidí ayudar a alguien con una pequeña cantidad. Ese mismo día recibí una llamada que cambió mi situación financiera. A veces, la llave que destraba tu vida no es la fuerza, es la obediencia. Y hay más. El justo es como una luz que nace en la oscuridad. Es decir, no espera que el escenario cambie para empezar a actuar. Confía y siembra incluso cuando parece que nada va a brotar. Tal vez tu estancamiento no sea un castigo, sino una invitación de Dios para alinear tu alma con la dirección correcta. La buena noticia, ese alineamiento comienza por la noche, cuando silencias todo y declaras: Señor, creo que mi historia no termina así, porque cuando oras con esa fe, hasta los bloqueos más antiguos comienzan a rendirse. Hay etapas en las que sientes que estás caminando sobre arenas movedizas. Te esfuerzas, intentas, oras, corres detrás, pero nada avanza, y lo peor no es solo en el trabajo o en las finanzas, es como si el alma también estuviera bloqueada. Sientes que algo más grande te retiene, pero no sabes cómo nombrarlo, y en ese momento el Salmo 112 deja de ser solo un texto, se convierte en una llave, porque declara que el justo jamás será conmovido, incluso cuando todo parece detenido. Tal vez no sea el mundo el que se detuvo. Tal vez seas tú quien necesita desbloquearse por dentro. Cuando el Salmo habla de un corazón firme que no teme malas noticias, no describe a alguien insensible, sino a alguien desbloqueado espiritualmente. Y eso lo cambia todo, porque muchas veces el estancamiento exterior refleja un bloqueo interior, miedo, comparación, vergüenza, duda. La oración antes de dormir funciona como un desbloqueo mental y espiritual. ¿Qué tal probarlo hoy? Apaga todo, toma papel y bolígrafo y escribe: ¿qué está bloqueado en mi vida? ¿Qué necesito entregar a Dios hoy? Te sorprenderás con lo que empiece a surgir en el papel. ¿Y sabes algo? Mucha gente no avanza porque espera sentirse lista, pero el justo, según el Salmo, no actúa por emoción, actúa por dirección. ¿Y si hoy fuera el día en que Dios libera aquello que parecía detenido? ¿Y si esta oración fuera justamente el impulso que faltaba para que tu vida volviera a moverse? Porque hay cosas que Dios solo activa cuando decides moverte. Y ese movimiento comienza con un sí en el espíritu. Entonces, vamos juntos a liberar ese bloqueo. La escasez no comienza en la cartera, comienza en la mente, y el ciclo de la miseria muchas veces se alimenta del miedo constante a perder, a que falte, a quebrar, a no ser suficiente. Ese miedo se convierte en comportamiento, luego en patrón y finalmente en estilo de vida. Entonces la persona incluso gana, pero pronto lo pierde. Es como si todo se le escapara entre los dedos. Pero el Salmo 112 rompe ese ciclo. Habla del justo que no teme el día malo y que en su casa hay riquezas. Eso es más que comodidad, es estructura espiritual para sostener lo que Dios derrama. Sí existe un espíritu de ruina, una atmósfera de pérdida continua, donde nada prospera, donde todo se traba antes de nacer. Pero el justo no vive bajo esa nube, vive bajo la bendición. Y bendición, en el hebreo original, no significa solo un favor de Dios, es una habilitación, una liberación de flujo. Cuando oras basándote en el Salmo 112, no estás pidiendo un favor cualquiera. Estás activando un derecho espiritual, el de ver provisión, el de ver puertas abiertas, el de vivir con dignidad. Y eso incluye lo espiritual, lo emocional y lo material. ¿Conoces ese momento antes de dormir, cuando el silencio pesa y las cuentas gritan? Es ahí donde declaras: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es ahí donde silencias el miedo y siembras fe. Y si te cuesta declararlo, hazlo igual, porque lo que parece escasez puede ser, en realidad, un llamado al reposicionamiento.
y toda ruina termina cuando la alianza es reactivada. Así que, si la escasez ha estado tocando tu puerta, es hora de cerrarla con oración y abrir otra con fe. Pocas cosas cansan tanto como no saber hacia dónde ir. Te levantas, vives en automático, tomas decisiones impulsado por el miedo o la prisa, y en el fondo sientes, estoy caminando, pero no sé si voy por el camino correcto. Ahí es donde el Salmo 112 entra como un mapa. Describe a una persona guiada por principios, no por impulsos, un corazón firme, que ve luz en medio de la oscuridad. Y eso, amigo mío, es discernimiento, claridad que viene de lo alto. Antes de tomar cualquier decisión, necesitas más la presencia de Dios que cualquier consejo humano. Tener visión espiritual no es ver ángeles ni profetizar. Es percibir lo que el ojo natural no alcanza. Es saber qué decir cuando todos están confundidos. Es mantener el corazón alineado incluso cuando el camino parece borroso. Y eso se cultiva de noche, en lo secreto, cuando silencias todo y dices, Señor, ilumina mis pasos. Un ejercicio poderoso. Antes de dormir, anota las decisiones que necesitas tomar y ora con base en el Salmo. Señor, que la luz nazca en mis tinieblas. Muéstrame lo que aún no he visto. La respuesta puede venir en forma de paz, de un sueño o de una convicción inesperada. Y aquí va una advertencia cariñosa. No confundas prisa con dirección. A veces Dios te detiene para que veas mejor. La falta de movimiento no siempre es señal de error, puede ser protección. Pero para discernir eso, necesitas estar espiritualmente sensible, y esa sensibilidad nace en lo secreto. Una oración sencilla, hecha con fe sincera, puede abrir tu mente más que 1000 consejos externos. Porque cuando Dios ilumina por dentro, todo empieza a tener sentido por fuera. Y en esa claridad, otro gigante sale a la luz, el miedo que paraliza. El miedo es un ladrón silencioso. No grita, susurra. Te dice que vas a fracasar, que no eres capaz, que todo volverá a salir mal. Y cuando le crees, el cuerpo se paraliza, el alma se encoge y los sueños se marchitan. Pero el Salmo 112 habla de alguien que no teme malas noticias, porque su corazón está firme. Eso no significa que no sienta miedo, sino que elige creer incluso temblando. Y esa elección comienza antes de dormir, cuando decides orar en lugar de esconderte bajo la manta de la ansiedad. Si el miedo ha estado paralizando tus pasos, escucha esto. Dios nunca te llamó a una vida de cobardía. Te llamó a atreverte en fe. Pero no esperes que la valentía surja de la nada. Crece cuando te llenas de la palabra, de la presencia, de la convicción de que no estás solo. Una práctica que ayuda mucho es declarar en voz alta, cada noche, no soy lo que el miedo dice que soy. Soy lo que Dios dice que soy. Eso cambia el ambiente. Y cuando el ambiente cambia, el corazón encuentra espacio para respirar y comenzar de nuevo. El desánimo, por su parte, te hace mirar todo y pensar, ¿para qué intentarlo otra vez? Y ahí entra la verdad espiritual. No fuiste llamado para sobrevivir, sino para avanzar. El Salmo 112 termina mostrando que el justo permanece, mientras el impío se desvanece. Es decir, quien confía en Dios no solo resiste, florece. Así que antes de rendirte al cansancio de otro día difícil, cierra los ojos, respira profundo y di, no soy esclavo del miedo, soy hijo del Dios que permanece. Y cuando esa fe despierta, todo el escenario comienza a cambiar.